Hola, hola, bienvenidos a Últimos Recursos, segundo episodio. Venimos con una nueva versión bien cargadita con temas muy diversos, así que los invitamos a quedarse con nosotros. Vamos a hablar de la gestión de derechos televisivos del fútbol chileno, analizarla, ver qué similitudes podemos encontrar con lo que se está haciendo actualmente en Bolivia. También vamos a hablar del Mundial de Clubes, vamos a hablar de Fórmula Uno, de lo que pasó en la UFC. Así que va a ser un programa bien cargadito. Los invitamos a quedarse y a participar también, a dejar sus opiniones y comentarios. Bueno, hoy me acompaña un panel especial de especialistas en estos temas. Ah, Rodrigo Tobar y Daniela Colodro. Les agradezco por estar aquí. ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, noches, días. Emoción, me encanta. Rodrigo me transmite tanta energía Sí, yo creo que Tanto aquí entusiasmo. el equilibrio Demasiado. perfecto. El equilibrio perfecto está acá, ¿eh? Bueno, Dani, te vamos a tener en medio y va a ir toda la energía hacia allá. Saludar Voy a a toda intentar la gente. sintetizar eso, ¿eh? Está buenísimo. Saludar a toda la gente. Sé que es muy expectante cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de la UFC y todo lo que se vivió el fin de semana. Así que todos los detalles la gente los va a poder tener acá. Y realmente cada uno de nosotros tiene mucho para compartir. Y evidentemente Dani aquí se ha preparado con todos los temas relevantes. Sí, correcto. Bueno, para eso me los he traído a ustedes también, para que Bien. podamos hablar de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con un tema que ha causado mucha controversia últimamente, que es el tema de los derechos televisivos, ¿no? Como saben, en este programa no queremos solamente quedarnos con el análisis simplista, con lo que pasa superficialmente, sino que queremos profundizar un poco. Y por eso hemos elegido este tema, porque hay un caso muy similar al boliviano que se dio aquí en un país vecino, en Chile, ¿no? Con el canal del fútbol, el famoso canal del fútbol que se crea el año 2003, y Rodrigo es un conocedor de esos sucesos. Nos va a comentar un poquito qué pasó en Chile el año 2003. Eh, Mira, el fenómeno canal del fútbol es bien interesante de analizar y de estudiar porque tiene una combinación de esta, este espectáculo de masas que es el fútbol, especialmente para los latinos, combinado con una idea brillante desde el punto de vista de negocio y la política también, cómo la Mm, política también busca apropiarse de los beneficios que genera el fútbol desde el punto de vista de la popularidad, la credibilidad incluso em, que genera en Chile y en todos los países futbolizados del mundo. Nace este proyecto, nace esta empresa post una crisis, ¿ya? El fútbol chileno, tanto a nivel de torneo como de selección, posterior al Mundial de Francia del 98, venía cayendo. ujú. Eh, las últimas dos clasificatorias habíamos quedado noveno y décimo, que es más o menos la situación en la que estamos ahora. Y, y por ende, los clubes chilenos, la Federación de Fútbol Chileno se encontró con este problema de que se le estaba haciendo cada vez más difícil vender los derechos, porque ya los canales ofrecían menos plata, porque también el público estaba exigiendo más cobertura, no solamente a los tres equipos grandes. Veníamos de el fines de los 90, em, el canal nacional TVN transmitía dos partidos, eso era todo lo que uno veía de fútbol chileno. Entonces, en este contexto donde están tratando de sobrevivir con los derechos de televisación, es que Suet, que era un dirigente del fútbol de la Universidad Católica, empresario, se le ocurre y le ofrece al presidente de la Federación Chilena, que en ese momento era Reinaldo Sánchez, que era el presidente de un club que se llama Santiago Wanderers, em, un empresario, un comerciante micrero, dueño de cientos de micros en Valparaíso, em, y le ofrece un modelo de negocios bastante simple. Le dice, creemos un canal de televisión, dejemos de entregarle los derechos a canales de televisión y creemos una empresa que sea dueña ad perpetuum de los derechos
Ustedes ponen eso, son dueños del 80% de esa empresa, y yo me encargo de montar la operación y del modelo de negocio y me quedo con el 20%. Bueno, nada menor la responsabilidad que asumía también, ¿no? Porque la Claro. parte logística es Exacto. O sea, producir pesada. televisivamente, nosotros imagínate, estamos produciendo un podcast Y la y, inversión. y entendemos lo complejo que es hacer esto. Imagínate lo que es cubrir un evento deportivo tamaño estadio, literal, ¿no? Con además eventos repartidos en todo el país, equipos que hay que estar moviendo. Y creo que ahí también fue clave y es importante para la bajada también al fenómeno que se está dando en Bolivia, que en Chile existía en ese momento y sigue existiendo una productora de televisión, una productora audiovisual enorme que se llama Chile Films, que tenía la capacidad de cubrir esa necesidad. Entonces, Suet, muy inteligente, genera este triunvirato entre los clubes de fútbol, su capacidad empresarial y de gestión, y Chile Films como el brazo armado de este proyecto. Y bueno, lo demás es historia. En 20 años pasó de ser un proyecto único en el mundo a terminar valorándose en $1.000 millones, ¿no? Claro. Bueno, y esos 1.000 millones de dólares que lograban percibir los clubes de manera más directa también, ¿no? Claro, claro, Porque viene. quitaban los intermediarios. ¿Y cuál fue el efecto que tuvo justamente ese ingreso en los clubes? ¿Crees que les permitió dar un salto de nivel, que el fútbol chileno logró mejorar a través de esa gestión? Mira, yo creo que no tienen tanta correlación en los hechos porque el fútbol chileno, más que tener un crecimiento constante, ha ido de tumbo en tumbo con generaciones brillantes en el medio y por último aparece esta famosa generación dorada que nos hace ganar copas por primera vez Ujú. en nuestra historia, pero que para mí no se condice Con los ingresos. con el modelo de negocio del canal del fútbol. Yo creo que el canal del fútbol tiene más que ver con lo opuesto, es el gran generador de la crisis que tenemos hoy día, Ah, fuerte. porque se crea es un negocio tan exitoso que termina garantizándole tanto dinero a los clubes que los clubes terminan siendo cooptados, comprados y controlados por empresarios que en realidad no tienen mayores ambiciones deportivas, sino que tienen ambiciones principalmente de negocio, digamos. Entonces, hoy día en Chile no conviene ser campeón, te conviene quedarte. Te doy un ejemplo. Profesionalmente en Chile hay 32 clubes, 16 en primera, 16 en segunda. Ujú. Son los miembros de la federación. El club número 32, o sea, el que va último en la segunda división, recibe todos los meses $100.000 garantizados por derechos de televisación. Sin hacer mucho. O sea, Se mantiene. contrata una plantilla, que es lo que hacen varios de ellos. Tiene una plantilla de futbolistas de 40, $50.000 mensuales y gana $50.000 mensuales, digamos. Y no necesitas ganar, lo único que tienes que hacer es mantenerte en la categoría, no bajar del profesionalismo. Entonces ha generado Un conformismo un dentro del entorno fútbol. de mediocridad deportiva en pos de ganar mucho dinero. De saber que tienen una entrada segura sin hacer una mayor inversión me refiero a generar un mejor fútbol para realmente tener una Claro, claro. recompensa. Y se ve en que los clubes de fútbol chilenos no invierten a futuro, ¿no? Las divisiones inferiores están desfondadas, o sea, además de Colo-Colo, la Católica, la U, Palestino, la Unión Española y un par más que tienen divisiones inferiores reales. Hay muchos clubes que se tienen que prestar juveniles para poder cumplir con las reglas del sub-21, del sub-20 que tiene el torneo, porque no tienen divisiones inferiores. Porque tener divisiones inferiores implica un gasto Una inversión, constante, ¿no? claro. Bueno, ya no hay que sentirnos tan mal entonces con el fútbol. Claro, O claro. sea, La comparativa, ¿no? resulta más o menos igual tener plata o no tener plata. No hay que sentirnos tan mal en torno Ahora, entonces a la realidad de la Liga del Fútbol Boliviano. No estamos tan lejos, ahora, desactualizados. Estamos más o menos igual sin plata. Sin plata. ahora también hay que decir que dentro del contexto canal del fútbol es que también se provocan fenómenos como
Colo-Colo llegando a la final de la Sudamericana el 2006, la Chile ganando la Sudamericana el 2011, Chile llegando haciendo tercer lugar en el Mundial Sub-20 el 2007, llega Marcelo Bielsa el 2008, em, jugamos de nuevo el Mundial de Sudáfrica, ganamos la Copa América, jugamos el Mundial de Brasil y casi eliminamos a Brasil en su casa. Claro, han tenido grandes, grandes momentos. Buenas rachas. Ha sido una buena época en realidad, si uno se pone a analizar desde el 2003 hasta el 2010, más o menos, Ujú, un poco más, tal vez. 2014 es el Mundial de Brasil, ¿no? sí, Entonces, ha sido unos buenos años del fútbol chileno, muy ligados a esta generación dorada que decías, no es consecuencia directa, digamos, de este modelo de negocio, pero que quizás sí el modelo capitaliza a la generación dorada, ¿no? claro, claro, totalmente. O sea, hay una época, junto con la generación dorada, hay una época dorada del fútbol. O sea, seguramente los pics de suscripción al canal, cuando más gente fue al estadio, Lógico, fue en seguir a esa tu época, figura, digamos. seguir tu equipo, que sabes que está en una clasificación internacional, seguir Claro. a tu selección, sin ir muy lejos. Imagínate Bolivia, cómo nos hace sucumbir con un partido que gane en el Alto. O sea, realmente no me pongo a ver, e imaginar el contexto del fútbol chileno al acompañar esa época ahora a la que se refieren ustedes Ujú. con la hinchada y la gente que realmente cuando siente una pasión futbolera se presta para todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que al despertar esa pasión, despertás también un mercado, ¿no? Y eso es lo que ven los empresarios. Ese Ese es es el negocio. para mí el gran problema, y lo digo como un futbolero de la cuna, digamos, soy del lugar del mundo, de la zona del mundo y de la generación que creció con una pelota de fútbol desde guagua. em, pero el año 2010 pasa algo que para mí rompe mi romanticismo con el fútbol, que también está totalmente ligado al canal del fútbol. Y lo digo entre paréntesis porque creo que el fútbol tiene esa paradoja de que el fanatismo que despierta, genera esta irracionalidad que se transmite al oportunismo de negocio que tienen algunas personas. O sea, eh, yo no he ido mucho al estadio acá, pero fui a ver un par de clásicos, uno de Oriente con Blooming y uno de Oriente con Bolívar, y me sorprendió la cantidad de gente que va, digamos. No me sorprendió lo que vi en la cancha tanto, o sea, me pareció un fútbol desordenado, los dos partidos se resolvieron en el minuto 94 y al final más que nada se gana por cometer menos errores, es lo que me tocó ver a mí, pero el estadio está lleno hasta las banderas, digamos. Y no es una experiencia estadio tan cómoda el Tawichi, ¿no? Entonces, se da mucho que este fanatismo genera esta oportunidad de no hacer bien las cosas, porque al final la gente va a estar igual. Va a ir. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en Chile lo que pasa el año 2010 es que aquí me voy a detener un poco para contar esta historia porque es muy, muy entretenida. Hay un libro que se llama La Caída, que escribió Francisco Sagredo, un periodista deportivo chileno, muy bueno, que es la crónica básicamente de la renuncia de Bielsa, de Marcelo Ya. Bielsa. Marcelo Bielsa tiene un proceso exitosísimo en Chile que nos lleva al Mundial de Sudáfrica, siendo segundo en la clasificatoria, nunca antes visto para nosotros. Y inmediatamente después de terminado el Mundial, cuando Bielsa ya tenía un contrato renovado, al poco tiempo renuncia, porque se da esta situación. El canal del fútbol, cuando se planifica y lo diseña Suet, se tiene que diseñar también con una lógica corporativista, porque el Consejo de Presidentes es finalmente una corporación, ¿no? Entonces, eh, todo lo que pase con el negocio tiene que quedar estipulado en términos estatutarios, se tiene que aprobar un estatuto, etcétera, etcétera. Y se proyecta que el canal del fútbol va a llegar a generar, no sé, 50 millones de dólares al año en excedente para repartirla a los clubes. Entonces, el Consejo de Presidentes decide que
la plata se va a repartir un 85% hacia los 3 clubes más grandes, Colo-Colo, la Católica, la U, porque obviamente eran los que Eran generaban más. las suscripciones, y el resto, el 15%, se repartía entre el resto. Entonces, claro, se generaba esta brecha, la brecha se ampliaba entre los clubes grandes y los medios y los chicos, porque los grandes eran los que se quedaban con la plata. Y, y bueno, para el año 2010, donde ya no está Reinaldo Sánchez en la presidencia y ha subido a ese cargo Harold Mike Nichols, que es el que lleva a Bielsa, es el que convence a Bielsa de tomar la selección chilena, que es probablemente de los mejores dirigentes deportivos que se ha visto en Chile. em, para esa época ya el canal del fútbol no generaba 50 millones de dólares en excedente, generaba 150 millones de dólares en excedente mensuales. O sea, al año, perdón. Entonces, Wow. ¿qué es lo que dice Harold Mike Nichols? Dice, hasta los 50 millones de dólares está decidido. Hay un estatuto que dice que el 85% va para los grandes, el 15% va para los chicos. Estos 100 nuevos se van a repartir en partes iguales. Lo mismo para los 32. Se gana obviamente a los clubes chicos, pero se gana la guerra de los clubes grandes, ¿no? Claro. Clubes grandes donde el dueño del club más grande de Chile, Colo-Colo, en esa época, era Sebastián Piñera, el que fue presidente 2 veces de Chile. Y comienza una guerra política, comienza una guerra de poder, de votos, porque esta corporación de 32 clubes no pesa lo mismo. Los 16 clubes de primera tienen voto doble, o sea, su voto vale por 2, y los de segunda, el voto vale por 1. Entonces tienes 48 votos. Con 25 ganas la asamblea. Harold tenía los votos, por lo que cuenta la historia, pero por alguna tranza que se hace ahí entre Colo-Colo, la U y la Unión Española, fue muy importante que el dueño de la Unión Española es un español, Segovia, de apellido Segovia, dueño de una universidad, que todavía es dueño de una universidad en Chile, pero tuvo que arrancar de Chile porque usaba la universidad para cometer delitos, entonces tuvo Ah, que... bueno, un y- angelito. un angelito, y él es el que termina dando vuelta un par de votos y eh, Harold pierde la votación y luego lo destituyen, ¿ya? 3 días después Bielsa se va, renuncia. Porque Bielsa, los que son futboleros y conocen a Bielsa, saben, uno, que está loco, eh, dos, que es genial como director técnico, y tres, que es un tipo que tiene una integridad que no cruza, digamos. O sea, cuando Sí. algo no le gusta, el tipo se va. Y eso fue lo que hizo. Ya no confío en la dirigencia, me voy. Y ahí en ese momento a mí se me rompe completamente el romanticismo con el fútbol y digo, si yo voy a seguir dando mi plata todos los meses para Consumiendo esto, no esto, lo quiero. chao. Y yo creo que, claro, seguimos con el vuelo ahí de la generación dorada que gana copa y todo, pero eso finalmente es lo que termina mandando, la manera en la que se reparte y se trata el dinero y el poder dentro del fútbol chileno. Porque justamente ese es el principal reto de la mayoría de las ligas del mundo en realidad, ¿no? Que quieren potenciar a todos por igual y siempre hay este interés un poco mezquino de de los equipos más grandes, que quieren obviamente sacar más rédito, pero quizás lo que no se ve es que a mayor competitividad de la liga, también tenés más posibilidades de venderlo mejor, Claro, ¿no? claro, Si tenés una liga mediocre, es exacto. más difícil venderlo. Ahí, Ahora, también hay otros equipos que lo venden por su cuenta, ¿no? Y ujú, esos son quizás los que tienen el modelo soñado por estos equipos grandes, ¿no? El claro, Real Madrid, el Barcelona, claro, por claro, ejemplo. claro. Negocian solos. Pero, ¿vos qué efecto crees que tuvo este modelo de repartición en los clubes? Porque me decías, los equipos chicos, sin hacer mucho, no necesariamente chicos, ¿no? Pero los que están en divisiones inferiores, terminan ganando lo mismo, ha generado una mediocridad deportiva ahí y es un resultado llamativo porque en papeles se ha hecho lo que todos creemos que debería hacerse, Ujú, ¿no? ujú. Y ha tenido un resultado llamativo. ¿Vos crees que
¿Es un fallo en el modelo? ¿Crees que es un caso puntual de Chile como tal? ¿O crees que podamos tomarlo como una advertencia? Es que yo creo que el fútbol hay que separarlo, digamos. El fenómeno canal del fútbol me parece que es un modelo súper exitoso. Un poco, si hablamos de modelos importados de Bolivia, creados en Chile, como el modelo de la AFP. Es un modelo bien diseñado para el propósito que tiene que cumplir. Ujú. em, y en este caso el canal del fútbol sí es un modelo exitoso de negocio. O sea, hace algunos años finalmente el canal del fútbol se le vende a Warner, a Time Warner, que es la casa productora de contenido probablemente más grande del mundo, sino entre ellas, digamos. eh, y ya es un doble negocio, porque ahora no solamente el negocio es vender los derechos de televisación del fútbol, sino que además tienes un canal para vender, Claro. porque ya ahora había un canal que no solamente eh, transmitía partidos, que tenía un canal con parrilla de todos los días, empezaban a transmitir el fútbol joven, empezaban a transmitir otros deportes también, entonces venden el canal y también los derechos de televisación, entonces hoy día si bien ya no existe el canal del fútbol, lo que existe es TNT Sports, Ujú. em, los clubes siguen recibiendo un montón de plata. Así que yo separaría eso y también entendería que el fútbol está cruzado por otros fenómenos que tienen que ver con el deporte a nivel mundial, ¿no? O sea, Chile hoy día, al estar a la sombra de una potencia futbolística como Argentina, em, empresarios futbolísticos argentinos utilizan Chile como una granja de jugadores. O sea, el jugador que está medio en baja para jugar a Chile, el que se está recuperando una lesión, lo mandan a jugar a Chile, porque empresarios argentinos han comprado varios clubes. Ahí hay un tema también, que es el tema de la multipropiedad, que un empresario sea dueño de varios clubes dentro de la misma liga incluso. El Ujú. grupo Pachuca es dueño de un club en Chile, el Everton, y también lo utiliza con ese propósito. Es como la enfermería del Pachuca, ¿cachai? Entonces, el hincha de Everton o el hincha de Coquimbo, cuando ven que su club está funcionando y está jugando bien y está puntero en la tabla, saben que lo van a bajar. Saben Sí, que a mitad de año las dos figuras se van se a ir los a van a México, llevar. ¿me entiendes? Entonces, eso no tiene que ver con el canal del fútbol, tiene que ver ya con el fenómeno global de cómo ha estado evolucionando el fútbol y cómo eh, ¿Cómo se negocia? ya no son clubes Mm. deportivos, ahora son sociedades anónimas que controlan el negocio. Los empresarios, que son los representantes, son muy poderosos dentro del fútbol hoy día. O sea, el representante es capaz de ponerte un seleccionado, digamos, porque Claro. el técnico de la selección es representado por el mismo representante que representa a 200 jugadores. Entonces, yo ahí la crisis del fútbol chileno creo que tiene más que ver con una crisis del fútbol como industria. No sé qué pensáis tú eres mucho más metido, pero em, hay elementos para mí que han hecho, para bien o para mal, cambiar el fútbol que uno veía cuando era chico, digamos. Oh, claro, o sea, a ver, creo que el tema de la multipropiedad es uno de los cánceres que están Ujú. afectando, ¿no? En Al fútbol diferentes, moderno, claro. en Y vemos, diferentes vemos casos niveles. en realidad en que prácticamente hay clubes que son olvidados, ¿no? O sea, ni siquiera son usados de enfermería, ni siquiera son usados para generar talento, simplemente son adquiridos y por alguna razón u otra pierden el interés del dueño y Y desaparece. quedan ahí, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Mbappé es Ujú. dueño de un club que ha descendido recién a tercera y lo quieren colgar ahí a Mbappé, ¿no? Mm. Este, y hay El otros gordo muchos clubes. Ronaldo, dueño del Valladolid. Claro, claro, pero creo que está más presente, digamos, Ujú. ¿no? Claro, claro. Em, Un hay, ejemplo a nivel nacional. ahorita, digamos, no hay ninguno que forme parte directamente de una multipropiedad. Quizás el más cercano es Bolívar, que es un socio estratégico del Manchester City, del Sí, grupo sí, del City, ¿no? claro. Pero no es directamente parte del grupo, no lo han adquirido. Esa me parece una figura incluso un poco más digna, ¿no? Porque Ujú. sí te beneficias de ciertos intercambios,
Bolívar, por ejemplo, ha hecho su pretemporada allá con el Manchester City, Sí. ha podido gozar de las instalaciones que tienen y todo, pero no necesariamente afectan en las decisiones institucionales del club. Pero hay un debate grande, por ejemplo, ahora en Argentina se debate, ¿no? Si entran o no entran las multinacionales, las sociedades anónimas Ujú, ujú. con inversión privada y en, en lugares donde el fútbol ha iniciado como un tema de barrio, con una identidad muy, muy propia, es un tema sensible, ¿no? Quizás es un tema que podemos profundizar O sea, todavía más adelante Sí, yo creo que porque hay cultura. Argentina, porque ya ni siquiera, no sé, no conozco tanto la experiencia brasileña y hoy día los brasileños son potentísimos. En algún punto dijeron, basta de vender a nuestros jugadores de 15, 16 años a Europa y empecemos a traerlos de vuelta. Y hoy día el Brasileirao reparte más plata que la Copa Libertadores, digamos. El claro, campeón del Brasileirao gana más que el campeón de la Copa Libertadores. Y le han metido fuerte a nivel europeo. Vamos a hablar del Mundial de Fútbol y al y final estar ahí. los Van a únicos estar que están ahí presentes. del continente son ellos. Em, pero creo que Argentina va a ser el último bastión del fútbol tradicional, del fútbol de clubes, de la pertenencia, de la barra, porque todavía resisten. Jugadores de barrio. Es que ha sido, Todavía es una cuestión comunitaria, claro, en la Porque pasa por propiedad. un tema cultural, eso lo Ujú, decíamos, no está, sí, sin duda. está muy arraigado todavía esto de buscar jugadores en canchas lejanas, en canchas de barrio ujú. y tantas figuras que, miren, yo de repente no estoy tan empapada, pero les cuento, me pongo a mirar las biografías que sale de cada jugador dentro del fútbol argentino y realmente todos coinciden en esto, ¿no? En los niños que vienen de barrio y de estos fichajes que se ven de manera sana, o sea, Claro. vamos por el talento. Claro, lo que pasa es que Argentina desarrolló una infraestructura para darle justamente cobijo y responder a las necesidades que tenían todos estos niños necesitados, digamos, ¿no? O De sea, son quizás escasos verdaderos recursos. clubes sociales y deportivos. Exacto, los reciben, le dan una pensión, un lugar donde dormir, Lo alimentación, forman. educación y además lo forman como futbolista, pero además le dan una formación humana, ¿no? Y tampoco es Entonces, solo fútbol, o sea, Boca tiene un gran equipo de básquetbol, claro, River, Vélez es una super institución, por lo que todos los expertos dicen, una de lujo institucionalmente, o Newell's, ¿cachai? sí, Eh, Eso en Chile, por lo menos, ha desaparecido. Queda O'Higgins, que tiene una muy buena infraestructura y una visión, un dueño con una visión, pero no un club social y deportivo, es un dueño con una visión. ujú, Y la Católica, que es el que más protege este sentido de pertenencia colectivo. Colectivo, cultural. Que está asociado en realidad a la élite económica chilena, sí, tampoco es que sean enamorados del barrio, son gente claro. con mucha plata y que no van a dejar entrar a cualquiera en ese club, digamos. Pero Pero es hay, parte de la identidad. pero es parte de la identidad Sí o sí. y es el único club que probablemente, no sé, pues será en décadas, está por inaugurar su nuevo estadio. eh, Todos los estadios nuevos que no sé si han tenido la oportunidad de ir a ver fútbol en Chile, pero hay muchos estadios nuevos o lindos, digamos, que son los estadios bicentenarios, se construyeron para el bicentenario de Chile, son inversión estatal. No Me son hiciste inversión. recuerdo algo ahí, no hablando del bicentenario, las Ujú. mejoras que se prometen para justamente para el Tawichi, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver, ya están en obra, tenemos una final de la Sudamericana aquí, vamos a ver al final, ¿Hasta dónde vienen esas mejoras? sí, vamos a Eh, evaluarlas una vez estén. Pero quería yo preguntarte, Rodrigo, para ir cerrando este tema, ¿vos ves similitudes con lo que está pasando en Bolivia? ¿Crees que debamos tomar eh, especial atención en alguna particularidad del caso chileno que se pueda replicar aquí en Bolivia? Porque, a ver, para poner un poco en contexto, quizás haya parte de la audiencia que no lo sepa, justamente la Federación Boliviana de Fútbol, a partir de este torneo, ha decidido no vender los derechos televisivos a empresas privadas, sino crear su propio canal Canal estatal.
un canal privado, Sí. es un canal privado, pero de la federación, al cual uno se puede suscribir para ver todos los partidos de la división profesional, ¿no? Y ha causado cierto revuelo porque han habido incluso partidos que no se han podido llevar a cabo, se han tenido que suspender porque logísticamente no tienen lo necesario para hacer las Claro, transmisiones, claro. ¿no? Obviamente, parte del problema son conflictos sociales que exceden a cualquier organizador, porque han habido bloqueos de caminos y demás cosas que dificultan la tarea, pero han encendido algunas alarmas, ¿no? A ver si realmente hay la capacidad para hacer esto Un que están alcance logístico. ejecutando. Ujú. Yo, Y dale, bueno, termina. y quería justamente saber qué matices con el fútbol chileno pueden haber. Yo creo que está bien puntualizar algunas cosas que las digo también desde la ignorancia relativa, digamos. Una de ellas es lo que tú dices, la capacidad logística y de producción técnica de estos eventos no es poca cosa y creo que aparte de una empresa que es extranjera pero que está acá o estaba acá, que era los que producían con Tigo Sports, creo, Ujú. que son la productora más grande. No hay otra productora que tenga la capacidad de, no sé, la primera división del fútbol boliviano son 14 clubes, 12 Ahora son o 16, 14, me parece. 14. Sí. O sea, tienes que producir 4 partidos de fútbol que se dan en 2 días, digamos. El desafío de producción es enorme y no sé si hay esa capacidad, ni ahora, ni en un mes más, ni en un año más. O sea, Claro, porque es caro construir eso. Em, un tema a largo plazo a solucionar. es largo plazo, sí. También siento que es una idea que llega desfasada en el tiempo. Em, en la época que comienza el canal del fútbol hay un fenómeno también, hay varias cosas que lo cruzan. El fútbol, los derechos de televisación iban de tumbo en tumbo, entonces terminaban en manos de canales que aparecían, extranjeros que se compraban los derechos y te metían en una bolsa de TV cable porque ocupaban el fútbol para vender una nueva señal de cable. Entonces, eh, muy pocas personas teníamos Privilegio de tener un ese canal de cable. canal de cable. Entonces, ¿qué pasó? Que culturalmente nos volvimos hacia los restaurantes, hacia los Ujú. sport bar o las fuentes de soda, como se le llama en Chile, que son estos pequeños restaurantes que encontraban Partido. en la suscripción al cable el mejor negocio porque el fin de semana se le llenaba, digamos. Claro. Entonces, varios años de eso, cuando aparece el canal del fútbol y te dicen, ahora lo puedes tener en tu casa si es que pagas con tu tarjeta, claro, ya estábamos aburridos de ir a gastarnos plata a los restaurantes por ver un partido, si ahora lo podíamos ver en la casa estaba mucho mejor. Entonces hubo una ola de suscriptores desde el principio en el canal del fútbol. Entonces ahí yo siento que por ahí esta idea llega desfasada porque hoy día la oferta de suscripción de contenido es enorme. O sea, Sí. tenemos suscripciones por todo y por nada. Y no sé qué tanto el boliviano, el hincha boliviano, valora el espectáculo que le van a transmitir y cuánto va a estar dispuesto a pagar y qué tan disciplinado va a ser en ese pago. Yo diría que eso es lo más preocupante de un modelo así, digamos. Y si fracasa, al final va a terminar desvalorizando mucho más los derechos de televisación, porque anda a licitar de nuevo los derechos cuando fracasaste con un proyecto así, Te van a digamos. ofrecer menos de lo que te ofrecían antes. Mucho menos. Sí, ahora Interesante. ese es un tema, ¿no? Porque tenemos tanta oferta de suscripciones Ujú. que ya uno valora mucho antes de hacer una, ¿no? Ahí es a donde vas, digamos, ¿no? Claro. Que tenés que ¿Para comprar qué voy a tener otra huevada? claro, una para ver un torneo, otra para ver otro Claro, torneo y bueno, para ver la liga boliviana quizás uno se la piensa, ¿no? Por claro, la calidad del producto. exacto. Pero bueno, para lo que la gente no se está pensando, Sí. el ver ni suscribirse, porque hay una aplicación gratuita además para verlo, es para el Mundial de Y Clubes. además esa es otra cosa, la capacidad exquisita que tienen los bolivianos de piratear todo, ¿eh? Todo lo que Caray. pueden piratear, Claro. Lo van a Bueno, piratear. el Mundial de Clubes se puede ver de manera legal por una Legal y gratuito, aplicación, sí. ¿no? Ya lo desarrollamos un poco en el anterior programa.
que es parte de una estrategia de lanzamiento en la región de una empresa británica. Pero bueno, el Mundial de Clubes parecía que se estaban acabando las sorpresas, ¿no? Quedaron eliminados Boca y River, quedó eliminado el Flamengo, comenzaron a haber resultados un poco más lógicos respecto a lo que uno esperaba, sobre todo de los equipos europeos, pero en ese momento aparece el Fluminense y el Al Hilal de Arabia Saudí y pegan el batacazo al eliminar al Inter de Milán, último subcampeón de la Champions De la League, Champions League, sí. y también al Manchester City, que había sido el único equipo que había ganado todos los partidos de este Mundial de Clubes. Wow. Sí, Al Hilal saca el el, Manchester City. correcto, y lo hace jugando muy bien, un partidazo, pero es una guerra árabe, básicamente, El ¿no? fútbol champán quedó humillado por Es los una derrota fuerte, petrodólares. es una derrota Muy fuerte fuerte. para los propietarios del Manchester City, que son parte de Y los de las Emiratos Árabes. más inesperadas, ¿no? Sí, y porque pierden contra su rival de toda la vida, Arabia Saudí, digamos, y una gran victoria para los saudíes, ¿no? Más allá de lo que nosotros vemos como espectadores, digamos, que vemos un equipo quizás modesto, históricamente, porque modesto a nivel económico no tiene nada No el Al tiene. No, Hilal, claro, ¿no? claro. Pero es un fútbol sin historia, digamos. O sea, Claro, sin historia, sin proyección internacional, digamos, ¿no? ujú. El único entre los 8 mejores, como un club sin historia. Todos los demás son clubes Sí, potentes, con son clubes historia. Claro, que vienen tradicionales. con Ajá. diferentes Bueno, el copas. PSG es un equipo relativamente joven, Ujú. ¿no? Creado hace menos de 100 años. La mayoría ya ha superado Ujú. el centenario. Y, pero viene a ganar la Champions League, así No, que claro. viene con otro No, prestigio, ¿no? otra escala comparado con Arabia Un Saudita. peso diferente, ¿no? Un Sí, peso mundial y una fanaticada no solo en su región, sino estamos hablando de una fanaticada que crece a nivel global, diferente a lo que pasa con este equipo de Arabia Saudí, que les soy sincera, primera vez que lo escucha. que lo escucho. Bueno, Entonces, está, de ahí viene el contexto de lo emocionante y el batacazo. claro, totalmente. Bueno, el Al Hilal es uno de los equipos tradicionales de Arabia, uno de los 4 equipos que patrocina el Estado, el Fondo Soberano Saudí. Entonces, meten mucha plata. Tú tenías Neymar, que En su prácticamente momento, sí. jugó cuatro partidos y se mandó a cambiar. Se fue al cumpleaños de la hermana Correcto. y carnaval después. Bueno, hizo negocio Neymar, no podemos negar eso. Hizo negocio. Los que no hicieron negocio en ese caso fue el Al Hilal. Pero a partir de ahí, algo parecido a lo que pasó con el PSG y con Luis Enrique, se liberan de la figurita y arman un equipo, Ujú, ¿no? Y ujú. tienen un nivel técnico, un nivel táctico los saudíes muy interesante. Mira que en el Mundial de Clubes ya habían empezado dando una sorpresa al empatarle al Real Madrid, ¿no? ¿Verdad? En la Y primera parte, ¿no? y ahora derrotan al Manchester City y pasan de ronda. Quedan, a ver, 8 equipos. Palmeiras, Fluminense, Al Hilal, Chelsea, Bayern, Dortmund, PSG y Real Madrid. Tal. O sea, solo Brasil y Alemania mete 2 clubes. Sí, correcto. Y ahí quería llegar. El Brasileirao manda un mensaje con esto. Creo que senta un precedente para los próximos torneos internacionales, ¿no? Porque es una liga que ya veníamos comentando, Ujú. reparte mucho dinero, cada vez más atractiva. Antes era solamente para jugadores que venían en retirada, ¿no? Jugadores mayores que querían retirarse en los clubes donde habían empezado. Ahora cada vez más atractivo para jugadores jóvenes quedarse incluso cuando están en el mejor momento de la carrera, ¿no? Ujú. Vemos, por ejemplo, a Richard Ríos en el Palmeiras, que es un jugador que está en, te digo, nivel Premier League, nivel Real Madrid, nivel Barcelona, El colombiano. el colombiano, y está ahí quedándose sin apuro, no mete presión para salir, porque hay clubes interesados, obviamente, Mm, pero el Palmeiras tiene la capacidad para sostenerlo, ¿no? claro. Y el Fluminense, que sí un poco chapado a la antigua en el sentido de que tiene muchos jugadores que han vuelto, jugadores mayores. Lo tenés a Thiago Silva, de 40 años en la defensa. Lo tenés a Germán Cano, el Ujú. goleador argentino, de 37 años. Wow. Y lo tenés al arquero,
ex Cruzeiro, Fabio, Ya. que ya superó los 40. Me parece que 44, no, 43 años por ahí. Es impresionante, ¿no? Pero aún así le da para competir jugando buen fútbol, ¿no? Jugando buen fútbol. Se filtró ahí un video de Thiago Silva dando indicaciones, asumiendo rol de técnico en algunos momentos, pero me parece desde un lugar muy, muy saludable, ¿no? Dando sugerencias, el técnico escuchaba. Bueno, ¿quién dijo, no? Vamos a jugar con línea de 5 para evitar que nos ataquen por izquierda. ¿Y quién se para ahí? El compañero dijo, yo me ofrezco. Lima se paró y el técnico aceptó y dijo, bueno, nos paramos así y terminan sacando el resultado, ¿no? ¿A quién sacaron Fluminense? Sacó Al Inter, al Inter de Milán. que es finalista de la Champions, ¿no? Ajá, el último Ni más ni subcampeón. El menos. último subcampeón. Y el sí. Flu creo que ni siquiera está en los primeros lugares del Brasileirao en este momento. El Flu venía en decadencia luego de ganar la Copa Libertadores hace un par de ediciones y incluso estuvo cerca del descenso, ¿no? Ujú. Pero se logra reconstruir y Sí. se para. Pero para mí es la señal, para mí lo que deja este mundial con con dos brasileños metidos en octavo, al nivel de los alemanes que ponen a sus dos estrellas también En cuarto. en cuarto. Me parece que lo que es destacable, uno es que sí se puede competir con la élite europea, siendo sudamericano. Y dos, bueno, tienes que ser brasileño para poder hacerlo. Y dos, el valor de esto, porque esto que ha pasado en Brasil no ha sido espontáneo y no ha sido de uno o dos clubes. Esto también, como el canal del fútbol, ha sido un momento de lucidez colectiva, Ujú. de decir, Exactamente. tenemos que tener un encare conjunto a esta situación porque nos están llevando a los cabros chicos de 12, 13, 14 años al Real Madrid y nos estamos quedando nosotros Sin talento futbolístico. en la cola. En la cola, sí. Vamos a defender esto, vamos a empezar a levantarle nosotros clubes jugadores a los europeos y los vamos a repatriar. Y el resultado está ahí. O sea, no es un club, no son dos clubes. Uno mira las clasificaciones a la Libertadores y la Sudamericana y los brasileños meten 12 clubes, una cuestión así, Claro. y el número 12 es el Sao Paulo. O sea, son 12 clubes gigantes, es muy muy- difíciles de ganar. Hacen muy una común. función en bloque. Es muy común ver descenso de equipos grandes en Brasil. Ujú, Quizás sí. es la liga en la que sea más común Sí. alrededor del mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, Quizás por eso te decía, la decepción quizás en esta pasada de Argentina, que uno esperaría que metieran al menos uno de los grandes en... claro, No, no, que en no, a mí no realidad me decepciona. Yo estoy River, feliz. River se queda quedando fuera por una particularidad muy, muy especial, ¿no? Que el sistema de desempate en el Mundial de Clubes que eligieron no fue el tradicional, sino fue el sistema olímpico. Entonces no valían la diferencia de goles comunes acumuladas a lo largo de los partidos, sino de los enfrentamientos directos. Entre los clubes que Exacto, empataban. que empataban. Entonces, si hubiera sido el sistema tradicional, River hubiera pasado. Ya. Pero como se eligió el sistema olímpico, pasó Monterrey y bueno, ha quedado eliminado con el Borussia Dortmund. Anoche lo viví hasta el último momento. Me parece justo. Sí. Me parece justo. Pues los argentinos siempre meten una goleada 7-0 y Por eso después te digo, pasan estoy por la feliz. diferencia. Aparte, de Argentina se estuvo burlando muchísimo de la no le ganan al clasificación de club. Chile, así que te va latiendo el corazón. Sí, ¿Verdad sí. que sí? Que Sí, están... sí. Que ¿Quién pierdan es? siempre. Me cae muy bien, pero que pierdan siempre. A mí me gustaba el ambiente ¿Que que generaba? generaba y que ofrecían los clubes argentinos. Creo que le daban mucho espectáculo, pero los brasileros no se están quedando para nada atrás, así que está bien. Se vienen duelos interesantes, Muchísimo. empiezan los cruces. No sé qué decirte aquí para... A ver, hagamos nuestra apuesta. Palmeiras-Chelsea. Puede ser. Palmeiras-Chelsea, que me Palmeiras. parece que el Palmeiras... Cóbrenmelo. El Chelsea tiene algo Cóbrenmelo. que Sí. siempre le tocan los lados fáciles Mm. de las llaves Ajá, en las ajá. competiciones. La última Champions que gana no era favorito, Sí. pero le toca una cantidad de equipos accesibles impresionante. Yo voy por Palmeiras. Y me parece que en este caso igual le ha tocado el lado accesible. Pero me parece que Palmeiras
es justamente el mejor Sí, representante claro. entre Palmeiras y de Brasil. Fluminense, evidentemente, nos ha demostrado que tiene mayor jerarquía, estabilidad. El Palmeiras El en, Palmeiras es más en equipo, fútbol es es más más equipo. equipo. Así que sí, me podría Puede- podría estar viviéndose una final con el Palmeiras. Podríamos estar de acuerdo entonces que el Palmeiras Va a la semi. podría pasar a la semi. Sería la revancha además de la final del Mundial de Clubes, que justamente cuando participó el Palmeiras, el año 2018 me parece que fue. Ya. Bueno, Fluminense al Hilal es el otro enfrentamiento Eso que va a estar pensaba. peleado. Me parece que aquí es favorito al Hilal. Sí, Tiene más equipo, tiene mejor funcionamiento. El Fluminense me parece que tiene un buen fútbol, pero que apela también mucho pero eso, al poder de la amistad. es que eso también, en estos momentos de este tipo de torneos donde empieza a primar la camiseta, la historia, el oficio, el Al Hilal seguro no está acostumbrado a este tipo de instancias y el Fluminense, dentro de todo, un club grande de Sudamérica. Entonces, tienen jugadores Bueno, pones al grandes. Fluminense favorito. Sí, para mí sí. O sea, Ok. para mí Y quizás luego estoy tendríamos de acuerdo con que es favorito el Al Hilal, pero yo creo que por oficio es como los Pasa partidos del Fluminense. Real Madrid. Puede ser. Sí, Tiene experiencia, como sí. decíamos, además. Después tenemos PSG con el Bayern de Múnich. Ese sería el otro lado. Según Es como que algo de Europa, algo muy fuerte Sí. entre Para mí- Alemania y Francia. Para mí, además, se enfrentan aquí los dos mejores equipos del torneo. Ya. El Bayern, que fue quizás el único equipo europeo que se lo tomó en serio desde el primer momento, y el PSG, que ha sido el que mejor fútbol ha mostrado, que se nota que es el mejor equipo del mundo actualmente. Claro. Así que es un duelo Yo interesante. cualquier año te digo Bayern sin pensarlo, pero ahora ¿Vos decís PSG? PSG campeón de Champions. Yo- Difícil. Yo le voy Me a gusta el poner, Bayern porque sacó a Boca. Ah, yo le voy a poner mis fichas al Bayern. me van a, todos los haters de Argentina van a empezar a escribir, pero no importa, aquí hacemos polémica igual. Bien. No, pero en serio, no saben cómo grité los goles del Bayern, los grité. Y yo los lloré. Ay, Tranquilo. Yo no soy hincha de Boca tampoco. No soy hincha de Boca ni de River. Sin la Pero herida. sí, El la pertenencia latinoamericano. latinoamericana No, salió en esos partidos. con esa pertenencia con el fútbol argentino. Es que para vos Argentina no es parte de Latinoamérica. Mundial. Que me disculpe. No, no me siento, no me identifico. A mí no me pregunto. Me encanta. Bien, vamos igual. Entonces, y el último que se vendría sería El Real Madrid con el Borussia Dortmund. Bueno, para mí aquí es clarísimo favorito el El Real Real, Madrid. claro. Sí, el Dortmund siempre le falta algo, ¿no? Y el Madrid es inmenso. Me encantaría que no gane el Madrid, pero Pero lamentablemente Va a arte ganar. de la naturaleza. Alguna ley física hay ahí. ¿En qué- fútbol es un bueno, después deporte. de esta fase que se viene, yo creo que se va a ir perfilando más un poquito el terreno para hacer un pronóstico de una posible final. Sí, yo creo que Entonces, ustedes dicen, a ver, mi cuadro de semi es Palmeiras, Palmeiras Fluminense. Palmeiras, Semifinal, Fluminense, o sea, pasa vos pondrías un finalista Brasilero. brasilero. Sí, Palmeiras va a Lindo, ser el lindo sería. finalista. Y al otro lado tienes al Bayern y al Real. O al PSG y al Real. El Real. el Chelsea y el Al Hilal, ¿no te provocan? No, se van a quedar en el camino. Yo Y creo aparte, que considerando no me hagan caso. Considerando Yo creo que el los Al avances, Hilal. el Al Hilal, vos decís. Sí. Yo creo que entre el Al Hilal y el Palmeiras va a ser un partido muy igualado si es que se llegan a enfrentar, pero creo que pasaría el Palmeiras. Y mi final sería Palmeiras-Bayern, creo. Y sería lindo porque creo que serían el mejor sudamericano contra el mejor europeo de este torneo. momento, Ok. claro. Contemporáneo, sería- a la época. Sería lindo, sería una buena definición. Ojalá se dé, Vamos a ojalá se ver. dé, y ojalá haya consagración sudamericana para traer unos cuantos milloncitos para este lado del Me charco. siento identificada con el tema cultural y todo. Santa Y- Cruz está al ladito de Brasil. Ah, sí, ahora, un saludo a toda la gente de Brasil que nos ve. Tienen una hincha de corazón. Y hablando de eso, en el próximo bloque les voy a presentar al que yo pensé que iba a ganar, pero que no ganó Claro, un brasilero en la también. UFC. Y Tenemos bueno, para seguir hablando. vamos a ir metiéndole turbo para. Vamos a ir metiéndole turbo y justamente, si quieres pasemos a hablar de ese tema, ¿Quieren? Dani. Sí. ¿Una vez? Porque en la UFC hubo actividad el fin de semana
y Bueno. hubo nuevo campeón. Les lanzo el primer dato, que yo sé que aquí todos se van a enganchar. 54 millones de dólares movió esa pelea Qué locura. mundialmente, hablando Para entre dimensionar un poco el claro, tamaño de la industria, el ¿no? contexto de la industria, y cerca de 3.5 millones se llevó Ilia Topuria. Bueno, esos 54 millones, estamos hablando entre derechos, hablando de hace Claro. rato de los derechos, Pay los per view. derechos de transmisión. A cada competidor se le da, obviamente se les paga por estar presentes dentro de la cartelera. Entonces, entre todo eso, aproximadamente ha generado 54 millones de dólares. ¿Qué les parece? Estamos hablando de una industria bastante emergente que año tras año va cosechando más adeptos y fanáticos a este deporte. Y bueno, contra pronóstico de muchos comentaristas, sí se venía viniendo un Topuria como campeón y evidentemente eso es lo que pasó. 2 minutos con 37 segundos duró esa pelea. Espero que no hayas apostado. No, la verdad que no. Pero, ¿saben qué? Yo soy sincera, iba muy bien, iba muy bien. Les voy a decir, le fallé a la UFC, me dormí. No. Bueno, me ha pasado. Debo admitir, me Le ha fallé pasado. a la UFC, ¿saben qué? Me desperté cuando ya estaban, me lo perdí, tuve que darle retroceder para atrás para ver de qué se trataba todo lo demás. Pero al menos llegaste al final del... Llegué al final, pero me dormí. Qué desastre. La verdad que yo iba con toda la expectativa desde la pelea 1, la pelea 2, me miré todo, me miré Tracy, me miré a la Viviana Herrera. Iba expectante con todo, pero el momento del cherry, del pastel, me dormí. Y bueno, fueron Me 2 dormí. minutos. Te Qué puedes dormir 2 desastre. minutos, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. 2 minutos con 37 segundos duró la pelea, ¿no? Brutal, Topuria. Brutal. Brutal. O sea, No tengo otra definición. es de los tipos. Pasa mucho en la UFC que hay peleadores que pareciera que están hechos de piedra por la capacidad de absorber golpe y lo fuerte que golpean. O sea, se nota lo fuerte que golpea sin tanto recorrido en el golpe, como con 2 manos lo bajó a Oliveira. Oliveira también hay que decirlo, ya está en una etapa mucho más avanzada de su carrera, Topuria mucho Sí. más joven, mayorcito. está en su prime, digamos. Pero pasó con Kamaru Usman hace poco, también algunos años atrás, parecía que era un tipo invencible, hasta que le metieron un canillazo, como se dice En cruceño. en popular, y listo. O sea, y es brutal, no sé, a mí también me gusta seguir la UFC, cómo la carrera del peleador cae en decadencia después del primer knockout. Cuando los knockouts son tan brutales, es difícil que se recuperen. O sea, ¿Vos decís por un tema físico? físico, yo creo que también bueno, lo dicen popularmente los peleadores, ¿no? Se te ablanda la mandíbula después del primer Es que, knockout. ¿saben qué? Hizo una conexión increíble. Bueno, ya yo viendo el reprise, porque evidentemente no lo vi a la hora que tenía que ser, evidentemente Charles Oliveira intentó llevarlo a su terreno, ¿no? O sea, de hecho, su terreno era en el suelo, ¿no? Él trataba constantemente de poder hacerle diferentes tipos de llave y evidentemente la situación de la misma pelea en sí obliga a tener un enfrentamiento más cuerpo a cuerpo de tren superior, donde fue contundente Ilia Topuria y logró hacer una conexión increíble, ¿no? Se vio mucho su boxeo directo Sí, sí, sí. y bueno, lo noquea, ¿no? Hubieron 2 golpes que yo vi de más, que ya empecé a gritar, ya, no, ya Eso párenlo. hablábamos antes. Ya, no era fuera del necesario. micrófono. Totalmente innecesario. Todavía Totalmente tiene- innecesario. Pero entiendo la energía del momento Claro. y por si acaso. No, eso nunca es culpa del peleador, porque el peleador está entrenado para eso, Claro, el el referee. referee el que que tiene en que diga. trance, ¿no? Sí. Sí, claro. Yo creo que yo cuando me enojo entro en Eso trance. es modo supervivencia, o sea. Claro, sí, sí, sí. No, de hecho, el árbitro cuando se mete parecía que le pedía disculpas ahí a Oliveira en el suelo, ¿no? Oliveira en otra dimensión. Ahora, este personaje como Ilia Topuria es un personaje muy,
muy intelectual, muy enigmático, todo lo que se te presenta. Y en las previas que se hicieron, muchas de las entrevistas, él hablaba acerca de la manifestación y él decía, lo voy a noquear, yo voy a ganarle. ¿Cómo cambió el deporte la aparición de Conor McGregor? Hoy día los campeones tienen que ser personas muy carismáticas. Para poder Claro. tener una conexión y Sí. generarte una expectativa mayor. Sí, Que es lo que claro. logró, ambos peleadores lo lograron, pero siguiendo un poco las redes sociales y todo lo que se vibra en Instagram, que se vibra ahora en TikTok, que aunque no crean ya es un medidor hasta de popularidad, Ujú. porque me empezó a salir mucho en tendencia las diferentes entrevistas, las sensaciones del mismo público, de la serenidad con la que Ilia Topuria hablaba y el manifiesto que hacía sobre la contundencia que iba a tener él en su participación de esta pelea. Y justamente Dana White destaca, ¿no?, esto y dice, no, es una estrella que hay que cuidar y que la vamos a explotar más porque sin duda alguna, como él, no existe. Y ahora, evidentemente, estamos hablando de un campeón que se hace con 2 títulos. Tenemos el peso pluma y el peso ligero, que actualmente tiene los 2 cinturones. Entra en la galería de los que han sostenido 2 cinturones. 2 cinturones. O sea que Sí. hace historia. Hace historia sin precedente. Y bueno, la verdad que ha sido una noche espectacular la del sábado gracias a esa pelea. Gracias también, Dani, por traernos todo lo que nos has compartido hoy. Gracias, Rodri. Nos faltó tiempo para hablar de Fórmula 1, Sí. pero la próxima semana, perdón, vamos a hablar del GP de Gran Bretaña, que se viene, Sí. una carrera en un Gran circuito Prix. histórico, donde se corrió la primera carrera Sí. de Fórmula 1 O sea, de la la Fórmula historia. 1 es un deporte que comienza en Gran Bretaña, básicamente, en Inglaterra, ¿no? Ahí es donde Otro inicia deporte. todo. Exactamente. Y sí, está bueno tener una charla profunda sobre la Fórmula 1 porque hay mucho paño ahí que cortar Sí, y lo sí. que está pasando ahora está Han súper habido- Tarea anotada. Han habido rumores también de Colapinto, que puede Colapinto. ser reemplazado. Vamos a dejar que se asiente un poco el tema y Sí. vamos a conversarlo la próxima semana después de esta carrera que seguramente va a ser muy importante y que va a traer material para hablar. Así que lo esperamos en la próxima semana y les agradecemos por habernos acompañado hoy. Y Gracias. estamos atentos a todos sus comentarios para también incluir próximos temas. Así que si quieren hablar de algo en particular, nos los dejan ahí y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao. Oh, bueno, eso. Chao, chao. Gracias. Yeah. Yeah. Yeah.